Fuentes, analista. Y pues en esta ocasión tenemos una entrevista excelente que les va a encantar a todos ustedes, yo estoy segura. Y bueno, quiero agradecer pues esta alianza y esta colaboración que estamos estrenando con nuestro nuevo director de Primera Plana, Adán García. ¿Cómo estás, amigo? Muchísimas gracias. Bien, muchas gracias, Estrellita, con el gusto de compartir este espacio contigo, por supuesto, y con nuestro invitado especial que ahorita lo presentarás con todo el lujo y la formalidad que la situación requiere, y pues también contento de estar pues obviamente en esta ruta que estás emprendiendo nuevamente ya como periodista independiente, y que mejor que hacerlo de manera conjunta. Muchas gracias. Pues a mí me encanta, amigo, aparte yo soy tu fan. Y bueno, amigos, pues ustedes ya se están dando cuenta de quién está con nosotros este día, pues nada más y nada menos que el licenciado Fausto Vallejo, uno de los políticos de mayor peso, de mayor trascendencia aquí en el estado de Michoacán, que sin duda nos va a platicar y compartir muchísimos temas, muchas anécdotas, reflexiones, que bueno, pues ¿qué le puedo decir? ¿Qué mejor que platicar con los exgobernadores, que son quienes llevaron las riendas del estado de Michoacán? Y yo creo que te pueden decir, Adán, en una palabra, te pueden sintetizar la situación del estado. Y además de un periodo también muy difícil, muy desafiante. O sea, Michoacán siempre ha sido un estado que se ha caracterizado por ser un estado muy dinámico, muy convulsivo por momentos también, con una problemática muy compleja. Entonces, conocer cómo les tocó vivir a los exgobernadores en su momento esa etapa, me parece que resulta de interés público, y ese es el objetivo de esta entrevista. Entonces, licenciado, bienvenido. Muchas gracias, Estrellita. Adán, muchas gracias por reencontrarte nuevamente en esas actividades. Y a ti, Estrellita, que te tardaste por independizarte, ¿verdad? Les va a ir muy bien. Les va a ir muy bien. Les deseo mucho éxito de veras. Gracias, y Michoacán además requiere la objetividad, el valor, porque se requiere valor también para la labor que ustedes desempeñan. Y para lanzarse al ruedo, licenciado. Y obviamente que sean gentes que le aporten a Michoacán. Muchas gracias, licenciado. Pues gracias por aceptar esta invitación, gracias por decir que sí, gracias por ser uno de nuestros gobernadores que siempre está abierto al diálogo. Yo creo que pues Fausto siempre ha dado la cara, ¿no? Siempre ha estado presente en los medios, pues diciendo las cosas como son, ¿no, don Fausto? Pues hasta donde se puede, por supuesto, ¿verdad? Hay cosas que en los momentos en donde uno está con las responsabilidades, pues obviamente que se calla muchas cosas, no por ocultarlas en mi caso, sino por prudencia. Debe ser uno muy responsable con lo que declara y con lo que dice. Así es, don Fausto. Pues yo quiero platicarles, amigos, que tengo el gusto y el honor de conocer a don Fausto de pues algunos años atrás, cuando yo estaba empezando en la administración pública. Éramos vecinos de oficina, ahí en Palacio de Gobierno. Usted como oficial mayor, yo como coordinadora de atención ciudadana, en la época del gobernador Tinoco Rubí. Correcto, nuestro amigo. Y me acuerdo que pues ahí estábamos atendiendo a los grupos, a las organizaciones. Usted levantaba el teléfono y me decía, oye, ahí va a ir fulanito, hay que apoyarlo. Y pues hicimos un equipo muy lindo, don Fausto, y le tengo que agradecer eso. Yo creo que fue uno de los 3 gobiernos más sobresalientes que hemos tenido en los últimos en las últimas administraciones en Michoacán. Yo veo a Agustín Arriaga Rivera, a Carlos Torres Manso y a el licenciado Tinoco, en donde hubo avances interesantes, hubo avances importantes para el Estado y determinada estabilidad, sobre todo en el periodo de don Carlos Torres Manso y del licenciado Víctor Tinoco. Así es, don Fausto. Y bueno, también, ahora sí, esta es la parte personal. Compañero en la Facultad de Leyes de la Universidad Michoacana con mi mamá, la licenciada Miriam. Sí, correcto. Y ahorita me estaba diciendo usted que su abuelo y mi abuelo se conocían. Es correcto. Ajá. Lorenzo Figueroa, que tengo también, obviamente, una herencia que nos deja mucho, muy importante, porque lo catalogan en su momento el doctor Mora, que era no recuerdo ahorita el nombre, se me fue el nombre, pero lo catalogan en aquella época como uno de los políticos más honrados. Y lo vi esto, no me lo platicaron, sino que lo vi, obviamente, en un libro que hace de la Universidad Nacional Autónoma de México, en donde analizan el periodo de Gildardo Gaña a David Franco Rodríguez. Y entonces ahí sale el nombre de mi abuelo, ¿verdad?
lo catalogan como una gente honrada, una gente que quería a su pueblo, Queréndaro. Y de ahí viene la en alguna forma, yo creo que se van entrelazando. ¿Cómo el tema de la política, don Fausto? Porque, ¿qué fue lo que le llamó la Mi atención? padre era ingeniero. Ajá. Y estábamos aquí en Morelia, en Michoacán, y hay una controversia en el sindicato del departamento agrario. Y entonces buscan a alguien neutro y lo invitan. Y nos trasladamos a la Ciudad de México. Y entonces fue dirigente del sindicato del departamento agrario. Que por cierto tengo un recorte de él, una gente muy recta también, muy trabajadora. Y hay un periódico de Últimas Noticias, un periódico que salía en la Ciudad de México, en donde en algún momento hace planteamientos muy concretos sobre el aspecto agrario y lo tachan de comunista, que obviamente no tenía nada de comunista mi papá, ¿no? Pero bueno, porque era recio, era muy claro también en sus pronunciamientos. Y él le toca, obviamente, pues andar en la repartición de la reforma agraria. Y un hermano de él, Augusto Vallejo, fue diputado por Marabatío. Ay, por eso se conocen con mi abuelo. Mi abuelo fue diputado por Marabatío también, Sí, fue alcalde de Contepec. Sí, que hablo de mi abuelo materno, sí, pero él era por parte de mi abuelo paterno. Ya. Entonces estuvo en la expropiación petrolera. Entonces todas esas cosas como que le van a uno inquietando, interesando. Mi padre forma parte de la FETSE, funda 2 colonias en la Ciudad de México, Ciudad Jardín y la colonia Avante, que es para trabajadores de la burocracia. En fin, entonces todas esas cosas creo que nos van acercando a esto. Y luego viene un general que era senador, José González Varela de Zacatecas, pues ya estando nosotros aquí en Morelia, yo estaba entrando a la preparatoria y me dice, ¿tú qué vas a hacer? Le digo, no, pues todavía no sé nada, mi general, ahí comiendo en la casa de ustedes. Todavía no sé nada, mi general. Dice, te debes dedicar a la actividad política. Pues, caray, ¿verdad? Algo le dio. El primero de preparatoria dice, mañana vamos a ir con el gobernador Carlos Gálvez Betancourt a Uruapan, que lo había ganado el PAN. Entonces, pues, para hacer presencia, ¿no? Entonces vino el dirigente de la CNOP, un tal señor Reinaldo Orozco, creo que Guzmán Orozco, de Jalisco, ¿sí? Y ahí vamos, al otro día, ahí voy, le pido permiso a mi papá para llevarme, y ahí voy en el autobús con ellos. Y regresé, y ya era secretario de prensa y propaganda. ¿Qué tal? De las juventudes cenopistas. Sí. Eso es como se daban las cosas en aquel entonces. Sí, claro. Y entonces ahí obviamente me empecé a enrolar. Estuvimos obviamente también en las dirigencias del Consejo Estudiantil Nicolaita, del CEN de San Nicolás. Y bueno, se va uno involucrando y va uno conociendo gentes. Y tengo la fortuna que cuando entré a las juventudes cenopistas, estaba de secretario general don Roberto Ruiz del Río, que luego fue secretario de gobierno, que fue pariente del general Lázaro Cárdenas del Río, ¿sí? Y que inclusive en algún momento colaboró con él, y era el administrador del Rancho Galeana, etcétera, etcétera. Cosa que me forma en realidad un hombre estricto, pero muy condescendiente, siempre dando consejos, orientando, en fin. Y bueno, para mí eso fue maravilloso el haberme encontrado en mi camino. Lo recuerdo con mucho agradecimiento, con mucho agrado. Y de ahí, a los 18 años, pues soy regidor. Y me encuentro a otro que lo considero como mi maestro, Marco Antonio Aguilar Cortés. ¿Sí? Maestro Marco Antonio Aguilar. Donde, por cierto, estuve el día de ayer con él, comiendo, y bueno, pues son gentes que lo van formando en realidad a uno. 2 hombres muy rectos, muy claridosos, muy comprometidos obviamente con la sociedad. A Marco Antonio Aguilar Cortés y a Alfonso Martínez Serrano los considero los mejores presidentes municipales del siglo pasado. El abuelo del actual alcalde es correcto. Alfonso Martínez. Así es. Ya. En esa época de Alfonso Martínez, que también lo conozco a través del licenciado Marco Antonio Aguilar Cortés, lo conozco y bueno, la impresión que yo tengo es extraordinaria.
Y para Morelia, el que se haya conjuntado el presidente municipal, Agustín Arriaga Rivera y López Mateos, fue extraordinario, extraordinario. López Mateos es uno de los que más ha ayudado al estado de Michoacán. Pocos le han dado su lugar. Pero bueno, con López Mateos, en 3 años de empatía con Agustín Arriaga Rivera, pues hace ni más menos que la presa de Infiernillo, la hidroeléctrica que está en Apatzingán, ¿sí? Abren carretera, concluyen carretera Apatzingán, abren hacia el Bajío, la de Puruándiro, muchas otras carreteras más. Y para no alargarnos en ese tema, bueno, ¿qué se logra en Morelia? Bueno, pues, el Venustiano Carranza, la Normal, el Instituto de la Juventud, el Rastro, el Mercado de Independencia, el Revolución, el Hospital Civil, el Hospital Infantil. Ni más ni menos. Nadie lo ha superado en todos estos años, en lo que apoyan a la ciudad. De hecho, es el Hospital Infantil Eva Sámano de López Mateos. Así es. Entonces, cosas extraordinarias, ¿no? El antiguo hospital. Así es. El nuevo. No, pues muy interesante, don Fausto, esas anécdotas que nos comenta y que seguramente fueron también pues, los cimientos para posteriormente ir escalando hasta llegar a ser gobernador. Y en la coyuntura actual me parece que es obligado, como decíamos al principio, conocer en la experiencia de usted, pues cómo ve ahora las cosas, ¿no? Sí. Pero me gustaría primero preguntarle, pues, ¿qué sabor de boca le deja actualmente ese gobierno de usted en donde navegó contra diferentes adversidades? Pero una de ellas yo creo que preponderante es el tiempo. Me parece que fue un periodo muy corto, correcto. 3 años con 7, 8 meses. Sí. En una gubernatura me parece que es insuficiente a todas luces. Pero ¿qué sabor de boca le deja ese periodo, esa etapa de su vida como gobernador, licenciado Mayor? Es agridulce. Y una de las principales inconformidades que tengo es conmigo mismo, el haberme enfermado. El Estado requiere agentes sanas. Lo mismo fue obviamente una cirrosis medicamentos, no por tomar, lo hubiera disfrutado, pero el haberme enfermado yo creo que trastocó una serie de situaciones, ¿sí? Pero el sabor de boca que me deja es que hicimos todo el esfuerzo, fue un gobierno honrado. Hay todavía una serie de procedimientos contra muchos de mis funcionarios, sobre todo contra la tesorero, ¿sí? Pero por problemas administrativos. De procedimientos, que todavía se están desvaneciendo. Pero yo tengo la satisfacción de decir que fue un gobierno honrado. Tuve un gabinete, en términos generales, competitivo también, de alto nivel. Claro, la experiencia que me deja es de que nunca debería de haber transferido una responsabilidad o confiado en el presidente de la República en materia de seguridad. Nunca lo debería de haber hecho. Que hubo avances mucho muy importantes. Se acabó con el Chayo, con el tío, con Se detuvo la tuta. A la tuta, con el tío, con Plancarte. Enrique Plancarte, abatido en Querétaro, por cierto. Efectivamente, y se abate. Recibimos el Estado en una situación verdaderamente lamentable, en una crisis de seguridad y una crisis financiera impresionante, en donde no teníamos ni siquiera para la gasolina de las patrullas, para que fueran a la meseta Purépecha, que teníamos problemas por ahí, cuando había algún problema, porque cuando llegamos se les debía las gasolineras y ya no nos daban crédito. Entonces, problemas muy serios que tuvimos en aquella época. Y bueno, el problema económico es fundamental para resolver el problema. No nada más es cuestión de voluntad, no nada más es cuestión de inteligencia, sino que se requieren recursos económicos. Y la inseguridad, pues veníamos de los famosos granadazos de la administración pasada. Surgen los autodefensas como inercia precisamente de la inseguridad ante que ese venía vacío, ¿no? creciendo. La necesidad de la comunidad de organizarse y hacer algo, ¿no? Así es. Pero ante una delincuencia organizada, diría yo también que logró con el paso de los años
omisiones o falta de contundencia en las acciones de gobiernos anteriores también, pero que fue creciendo y se fue fortaleciendo al grado de contaminar todos los ámbitos de la vida. Cuando dejas de crecer algo, pues, como los tumores, pues, obviamente sabemos lo que resulta. Entonces, creo que efectivamente se fue con anterioridad, obviamente, fortaleciendo la ciudad. Fíjate, hay dos anécdotas. El Chango y Chayo fueron policías de seguridad pública del Estado, comisionados a Chucándico. Ahí estuvieron, de policías. Bueno, pero surge obviamente en épocas anteriores, pues el rey de las anfetaminas, Valencia, Rosales, que acaba de ser abatido hace poco, ¿sí? Entonces, pero de ahí empieza a surgir. Explota en alguna forma con Lázaro Cárdenas también. Tenemos el problema de los primeros masacrados en la avenida Enrique Ramírez, en donde 5 o 6 personas son abatidas. Y empieza el problema. Creció exponencialmente con el gobernador Godoy. Creció de manera exponencial verdaderamente el problema, en donde ya era insostenible y ante la ineficiencia, ante la falta de Estado en la región de Tierra Caliente, obviamente pues, surgen los autodefensas. Que obviamente eso no debe de ser, por supuesto, pero también los autodefensas fueron un grito de alerta ante la propia federación. Entonces eso en alguna forma le sirvió al Estado de Michoacán. Bueno, teníamos la experiencia del gobierno anterior que había declarado la guerra al narco precisamente aquí en Michoacán, que nos fue muy mal, por cierto, ¿sí? Con la administración de Felipe Calderón. Con la administración de Felipe Calderón. Entonces, ante esa experiencia, yo le planteo a Enrique, el presidente, Enrique Peña, que no nada más era cuestión de soldados, sino era cuestión, obviamente, también de desarrollo, de tejido social. Y entonces se formula, se llega a un acuerdo de que se nombre un comisionado, que yo acepto, yo solicité. Es decir, el auxilio, la forma es otra cosa. Yo pedí el auxilio de la federación. Y le planteo que debe de ser no nada más soldados y policías, sino desarrollo integral. Y entonces le planteamos pues, que se requerían presas en el sur, en la de Huetamo, todas esas cosas, carreteras, vialidades, parques agroindustriales. Y llega con todo el gabinete inédito. Yo no conozco, más que en la época de Echeverría, o más bien de López Portillo, en las reuniones de la República, todos los gabinetes juntos en algún otro estado. Pero aquí viene con todo el gabinete y el ampliado inclusive, y nos dice, va a haber 40,000 millones de pesos extra. Y sí nos dio los 40,000 millones de pesos. Pero en los 6 años. Pero no había... Pero en los 6 años. Ya los ingresos del Estado. No, era para obras, era para acciones. 40,000 millones de pesos extras. ¿Una suerte de fideicomiso? ¿Cómo fue? O sea, ¿cuál era el mecanismo para bajar este recurso? El que iba a empezar a aplicar los 40,000 millones de pesos en obras, en acciones. Pero iban a ser casi en un año. Y puntualizo. Sí nos dio los 40,000 millones de pesos, pero en los 6 años. Sí, nada extraordinario para Michoacán. Yeah. Yo creo que lo más sobresaliente fueron los comedores. Es decir, los famosos comedores comunitarios que realizaron. Más lecherías, ¿sí? Pero desarrollo poco, en realidad. No hicieron los parques agroindustriales, iban a hacer la carretera de Uruapan, Los Reyes, Zamora. Se iba a ampliar la de Zaguayo, que esa se logró ampliar, ¿verdad? Definitivamente, la de Lengua de Vaca, en fin, los libramientos también, que eso los fue haciendo paulatinamente los puentes de libramiento norte, pero nada extraordinario, si uno ve las finanzas. Entonces, nos manda, se ve la posibilidad de nombrar una figura que recae en un comisionado. Y yo creo que eso fue lo correcto que hicimos. Nada más que al comisionado que nos mandaron a la basura peor del Estado de México. Y abusó. Sí resolvió problemas,
fundamentales. Sí bajó la criminalidad en forma impresionante. Sí se acabaron, obviamente, los cobros hacia los ayuntamientos. Sí se encarceló a mucha gente, como decíamos, ¿sí? Pero abusó, ¿sí? Yo tuve diferencias con él, por supuesto. Tuve diferencias con él. ¿Y cómo eran los encuentros con el comisionado? Diario nos veíamos en un cuarto de guerra que le llamamos. Diario nos veíamos ahí. El pulso del Estado. Y quiero ser también honesto. Sí. Hay mucha gente que condena la actuación del extinto delegado, del procurador. Del procurador. Pero yo creo que le sirvió a Michoacán. Mi impresión personal. Se refiere a Martín Godoy. A Martín Godoy. Mi impresión personal es que hizo un trabajo positivo. ¿De lo positivo o de los rescatables? De lo rescatable. Equipo que trajo el así es. Que no era una gente directa de él, sino se lo encontró en alguna forma trabajando en Guerrero y se lo trajo para acá. Yo tengo buena impresión. ¿En qué consistían esos abusos que usted comenta que cometió el comisionado? Bueno, fundamentalmente fue con este señor, creo que se llama Jara, ¿verdad? En donde, bueno, pues se vuelve verdaderamente un títere, ¿no? Un títere verdaderamente. En fin. Pero es un estado que nos deja quebrado, con inseguridad, y que hicimos un esfuerzo importante. ¿Y usted qué fue lo primero que pensó, don Fausto, cuando ya gana la gubernatura, se encuentra con las finanzas quebradas, empieza a darse cuenta del pulso de la inseguridad? ¿Qué fue lo primero que le pasó por la mente de decir? Pedir auxilio. ¿Y ahora por dónde? ¿Sí? Pedir auxilio a la federación. Además, bueno, en alguna forma nos daba cancha Enrique para plantearle esas situaciones. Bueno, vuelvo a repetir, yo creo que la petición que hicimos fue la correcta. El 95% de los ingresos viene de la federación. El 5% nosotros aumentamos un viejito, nada más, en cuanto a ingresos. Entonces, si no tienes el apoyo de la federación, nada. Y el déficit que traíamos era impresionante año por año. Era de cerca de 6.500 millones de pesos. Y el principal problema, pues, fue el pago a educación. Y las minutas, y las deudas que recibí bancarias. ¿De cuánto fue más o menos la deuda que recibí? Fueron de 15.975 millones de pesos. Y de esos yo pagué 975 millones de pesos. Pero obviamente lo que nos dé, 8,000 millones de pesos a proveedores, constructores, terceros institucionales, etc. Y llego, le gano la gobernatura a Felipe Calderón, porque esa fue mi competencia, fue él, no su hermano. ¿Sí? Y llego y en lugar de ayudarnos nos castiga, nos descuenta, le planteo la situación, ¿verdad? Me da la oportunidad de estar en Los Pinos con él, le planteo la situación, pues no hay respuesta. Al contrario, de las participaciones, lo que se debía de ICR, IMSS y ISSSTE, nos los descontaban de un trancazo. Entonces, pues continuábamos con esa situación. Y con Enrique Peña Nieto, obviamente, pues creíamos que nos iba verdaderamente a auxiliar, y no nos auxilió. La verdad es que sustantivamente no nos auxilió, ¿sí? Había derroches, obviamente, de las gentes que vinieron de México, ¿verdad? Con casas en Tres Marías, con rentas hasta de 120,000 pesos. Oiga, no se habla incluso de, pues, digo, a mí no me consta nada de rumorología, pues de contratistas, ¿no? Que vinieron del Estado de México. También. Claro, cuando yo me voy. Sí, se documentaron y muchas compras. ¿Te acuerdas, no? Sí. Que se adjudicaron a empresas del Estado de México. Cuando yo me fui. Empieza con los puentes en la zona norte y trae a un señor muy famoso que le llaman el Rolls Royce. ¿Quién sabe qué? Lord Rolls Royce. Ajá. Algo así, ¿verdad? Entonces, gentes abusivas, gentes del Estado de México. Por eso yo decía de que había que poner un muro, pero para que no entraran los del Estado de México. Es decir, la mala experiencia que tuvimos fue tremenda con estas gentes. Pero yo lo mantuve a raya, ¿verdad? En alguna forma, a mí no me respingaba. Sí tuvo confrontaciones. A mí no me, sí tuvimos confrontaciones, por supuesto. Con él y con el gabinete. Una vez vamos
con Luis Miranda, el que era subsecretario de gobierno. Vamos con Jesús, el que era el secretario de Educación, ¿sí? Y nos íbamos a entrevistar ahí con gentes de la coordinadora. Entonces llego, por segunda ocasión, ahí al despacho de Luis Miranda, y tomado. Las 2 veces que fui, andaba tomado. Inclusive me dio un consejo para que se le quitara el olor la primera vez. Mascar una servilleta. Ese era el subsecretario de Gobernación. Y llego a la segunda ocasión, Jesús Sierra está afuera, ¿sí? Y me dice, oiga, gobernador, de entrada, Alfredo Castillo por un lado. Oiga, gobernador, necesito que me desocupe la Secretaría de Educación Pública. Le digo, oiga, está hablando un gobernador. ¿De qué se trata? Sí, si quiere que bajemos recursos, ¿verdad? Necesitamos que cambie el secretario de Educación. Le digo, no, pues no lo vamos a hacer. Y me regresé con Jesús sin el acuerdo que se tuvo con las gentes de la coordinadora, en donde empezó a resolver problemas directamente con ellos, pues dando dinero. Entonces, son experiencias. Son experiencias. Puso el margen de maniobra para poder tener el diálogo con los sindicatos. Bueno, con esa persona no había diálogo, ¿no? Con esa persona no había diálogo. Eran decisiones impositivas muchas veces. Eran decisiones impositivas y empezaron a escalar y a tratar de abusar. Y luego, bueno, pues, yo vuelvo a repetir que el mal mayor que tuve yo en lo personal, mi mal sabor de boca y el problema que le dejo al Estado de Michoacán es haberme enfermado. Y también hay que ponerse muy vivos en el nombramiento de los gabinetes. Y yo diría que hay que tener mucho cuidado con el secretario de gobierno. Educación. No hay que soltar seguridad y salud. Yo creo que son 4 aspectos fundamentales en donde se va el mayor recurso y en donde están los problemas más serios. Y en donde si alguno de ellos se va por la libre, genera... Claro, por eso hay que tener mucho cuidado, demasiado cuidado. En su honorabilidad, en su capacidad, en su compromiso social, pero sobre todo en la lealtad. La lealtad hacia es el Estado. muy importante, así es. Hacia el Estado, hacia el bien público. Entonces, una serie de situaciones pues, que se van dando en el ejercicio de una administración. 2 días antes de nombrar el gabinete, me habla Enrique Peña Nieto, que todavía no tomaba posesión, pero que iba a ser el presidente de la República. Me dice, oye, Fausto, ¿ya nombras a todo tu gabinete? Le dije, estoy precisamente en eso, definido. Dice, te voy a sugerir, tú decides, pero te voy a sugerir a un magnífico colaborador mío, Luis Miranda, homónimo del subsecretario, ¿sí? Trabajó conmigo, pero además es de Zitácuaro, es tu paisano. Piénsalo. Y dije, pues, traíamos el déficit financiero impresionante. Sí. Iba a ser el presidente de la República. Ajá. Le dije, oye, Enrique, pues no tengo nada que pensarle. Mándamelo. Y llegó Luis Miranda. ¿Sí? Y luego, al año, me dice Videgaray, oye, pues no funciona tu secretario. No hay, de finanzas. No hay empatía con él. No. Es decir, yo te sugiero respetuosamente que lo cambies. Oiga, venían por todo entonces. Le dije, oye, Luis, yo creo que estoy de acuerdo contigo, pero pregúntale al presidente de la República, porque él me habló para nombrarlo, me sugirió para nombrarlo, y yo acepté con gusto. Es decir, la idea, pues obviamente, de que fuera un enlace directamente con ustedes. A ver, déjame preguntar. Y me habló a la semana. Y me dice, el presidente de la República dice que no conoce a ese tal Luis Miranda. ¿Qué decía? ¿Qué decía? ¿Cómo alegaba yo? Bueno, entonces se fueron dando una serie de circunstancias que obviamente que la marcha de una administración pues, perjudica a los michoacanos finalmente, no a mi gobierno, a los michoacanos. No, pero todo en un tema educativo. Entonces fue accidentado ese gobierno por diferentes circunstancias. Pues yo vuelvo a repetir, el principal problema que le genera a Michoacán es haberme enfermado yo.
¿Le hubiera gustado sin duda que las cosas hubieran sido diferentes? Por supuesto, por supuesto. Pues yo traía una trayectoria en donde había sido subdirector de investigaciones políticas y sociales con don Fernando Gutiérrez Barrios. Fui subdirector de delegaciones del ISSSTE en el país con Alejandro Carrillo Castro. Fui delegado del PRI en Chihuahua, en Colima en 2 ocasiones, en Tabasco, en fin. Y además, bueno, pues aquí, pues, presidente municipal varias ocasiones y todo lo demás. Entonces, pues a mí me impactó obviamente lo que nos sucedió en el gobierno. Licenciado Fausto, déjeme estacionar ahí en ese episodio donde se da la determinación de imponer a Salvador Jara Guerrero. Platíquenos ese episodio, ¿cómo fue? ¿Quién lo busca? ¿Usted? Bueno, yo, no. ¿Qué pasó ahí? Yo voy con Osorio Chong y obviamente, pues todavía me vine de la convalecencia, ¿verdad? Pues muy rápido. Mi desesperación era brutal. Estando en los Estados Unidos, que me tuve que operar allá por necesidad y gracias a un cuñado que es médico y tiene clínicas allá. Entonces mi desesperación era muy fuerte. Entonces regresé y me apresuré, pero me sentía también mal. O sea, todavía no estaba recuperado. Y el doctor Alan Contreras, un gran doctor de nutrición, me dijo, oiga, gobernador, usted necesita reposar, porque no le va a servir ni a usted mismo, ni a su familia, ni a su estado. Eso y algunas otras complicaciones, pues obviamente hicieron que tomara la determinación de yo presentar mi renuncia. Entonces fui con Enrique Peña Nieto, con Osorio Chong, los 3 ahí en Los Pinos, ¿sí? Le dije, pase esto, pum, ¿verdad? Dice, bueno, Fausto, espérate, indicaciones, vamos a estar al pendiente de ti, todo ese tipo de cuestiones. Y yo, con Osorio Chong, definiendo esto, le dije, oiga, pues no sé quién vaya a ser el gobernador, pero obviamente, pues que sea priista, que sea michoacano y que tenga, etcétera, ¿no? Dice, no te preocupes de eso, ¿sí? Y bueno, nombran, cuando yo me voy a este señor Jara, del que tengo una pésima impresión. ¿Usted tenía alguien más en mente? ¿Lo propuso? No, debía de ser respetuoso. ¿Usted confió, digamos, en el juicio y el criterio de sí, residente, ¿no? X hubiera sido, ¿no? Pero una gente que le sirviera al Estado. Pero yo traía la impresión, por ejemplo, de que pues estábamos en una crisis financiera. Nos bajamos los sueldos, los funcionarios. Yo ganaba 80,000 pesos como gobernador, ¿sí? Y les bajé a otras gentes, a los demás funcionarios, pero la universidad estaba en crisis. Se había cancelado ya el pago de cuotas a la universidad, que son cosas importantes, pero hay que hacerlo cuando se tenga dinero. Pero la administración anterior había cancelado las cuotas de la universidad, que eran pues varios cientos de miles de pesos o millones, fueron millones de pesos. Entonces había una crisis en la universidad y le decía, oiga, gobernador, pues usted también necesita ajustar ahí estas cosas. Y ganaba cerca de 200,000 pesos. Entonces había abuso y nos pedía auxilio, le resolvíamos los problemas con los sindicatos que no tenían capacidad, tanto de maestros como de los empleados. La Lotena, ahí está de testigo, es decir, no quería saber nada con él. Entonces se acercaban conmigo, yo daba instrucciones a que fueran con el secretario de gobierno, ¿sí? Y ahí se resolvían los problemas, hasta los aumentos salariales y todo lo demás. En fin, son cosas que se nos van dando pues en la administración. Pero bueno, pero yo creo que también hicimos esfuerzos importantes en el lado humano. Construimos, logramos la ampliación de la carretera Zaguayo hacia la autopista, construimos el hospital bicentenario de Apatzingán también, ampliamos, trajimos el Teletón, que es una bendición para los niños que verdaderamente tienen problemas. Es caro, pero verdaderamente vale la pena. Hicimos el primer orfanatorio, no como orfanatorio, sino con las características de que fuera el mejor del país. Mamá Rosa
quien fue juzgada injusta y severamente, ¿sí? Nos debe de dar vergüenza a los michoacanos y como Estado. Ella empieza desde los 18 años a formar esa casa y dio resultados con todo y las formas que muera, con los improperios que realizaba y todo eso, pero ahí estaba lo más delicado y lo más sensible de niños del estado de Michoacán. Drogadictos, niños sin padres, o de madres solteras con problemas muy serios. Entonces, el bajarse y tener a 400, 500 niños es brutal. Y les daba de comer. Y les daba educación en alguna forma, ¿sí? Obviamente, al ir pasando los años, se la comieron las circunstancias. Y cuando ven lo que había ahí, que estaba ya muy mal, por cierto, ¿sí? La juzgan y hasta la cárcel la tratan de meter. Es brutal. Pero ella me decía, Fausto, pues yo ya estoy cansada, tengo 70 y tantos años, tengo tantos años, 50, 60 años atendiendo este asunto, ¿verdad? Pues ¿qué va a pasar ahora que me muera? Y el Estado no ha agarrado su responsabilidad como debe de ser. ¿No? Entonces eso nos inspiró para hacer el primer orfanatorio, que está por la calle de Tabiquero, no sé si lo conocen. Sí. Y lo dejamos en magníficas condiciones, con un patronato, etcétera, etcétera. Como presidente municipal le dimos mucho al lado social y humanista, porque creamos una guardería para niños de madres solteras no asalariadas, la estancia de del adulto mayor. En fin, hicimos obra, tratamos de hacer obra humana con sensibilidad social. Eso me parece, yo que tengo la oportunidad de conocerlo, don Fausto, me parece que es algo que lo caracteriza a usted como político, como actor político de Michoacán, que tiene mucha sensibilidad para los temas sociales, para dialogar con los grupos, con las organizaciones, con los sindicatos, y que pues en los puestos donde usted ha estado siempre voltea a ver el lado humano. Es importante. Y de hecho tiene usted, tan es así que tiene la respuesta, el respaldo, el apoyo pues de colonos, de ciudadanos que lo reconocen, sobre todo aquí en la capital, sí, de Morelia. Aquí en Morelia. Tiene muchos ahijados, aquí en Morelia yo tengo no es petulancia. Pero tiene muchos ahijados aquí en Morelia, ¿no? Tengo 160 ahijados. Ajá. 160 compadres, 160 ahijados, a través de los años. Ya ninguno más, por supuesto, porque es una irresponsabilidad. Y es avaricia. Pero sí, pero aquí nadie, no es petulancia, pero nadie me ha superado en los últimos lustros, en las últimas 10 administraciones posiblemente, en cuanto a obra. Si se trata de resolver problemas de seguridad, hay que hacer muchas áreas deportivas. Y yo hice el Bicentenario, la Miguel Hidalgo, el Durazno, creé cantidad de espacios en las colonias y en las comunidades. Compramos canchas de fútbol para Francisco J. Mújica, para Santiago Undameo. En fin, hicimos muchas obras al respecto. Dejamos a la mitad una unidad deportiva en Tacícuaro, a la mitad o en su 60% la de Cuto de la Esperanza. Todas las carreteras prácticamente, el 90% de las carreteras en el medio rural, me tocó hacerlas a mí. Y ahora me da un sentimiento tremendo, porque están totalmente abandonadas. La única que rehabilitó esta administración pasada fue hacia Chiquimitío. Pero yo logré carreteras con SCT, que es la de Atécuaro, la de Chiquimitío, a San José del Cerrito, y logramos inclusive una petición de las gentes de Tremendo, que fuera de Tremendo a Cueneo, ¿verdad? A Santiago Zipiaco, algo así, ¿sí? Entonces, le dábamos mucho a eso. Compramos maquinaria, como compré en el Estado. En el Estado compré cerca de 400 máquinas para el medio rural, que fueron un avance extraordinario. Y luego, pues, son programas que si se descuidan se van desvirtuando, por supuesto. Como expresidente municipal, y además le tocó repetir varias ocasiones, pero también como moreliano, ¿cuál es su saldo, su balance de esta administración, de esta primera experiencia con un gobierno de Morena en la capital del estado? Es su opinión personal. Sí, no quisiera ser muy
crítico, en realidad. Creo que no es el momento, pero como todas las administraciones tenemos claroscuros. Yo creo que la ciudadanía, porque tiene una sensibilidad impresionante la gente aquí de Morelia, ¿sí? Va a señalar en los próximos meses cuáles fueron los saldos positivos y cuáles son los oscuros que dejó esta administración. Pero creo que hay que meterle a las carreteras del medio rural y a las vías de comunicación. Es injusto que tengamos abandonados a los campesinos. Yo no soy campesino, pero me da gusto decir que soy el que más he ayudado en las comunidades, no nada más en vías de comunicación. Ollas de agua, ganado, en fin, muchas cosas. Pero yo creo de que hay que darle mantenimiento a esta ciudad, que cuesta mucho. Cuesta mucho. Tenemos más de 2,000 kilómetros de vialidades aquí en la ciudad de Morelia. Nada más para darle mantenimiento, para resolver el problema que se ha ido creciendo de los baches. No, pues, ¿verdad? Con 500, 600, 700 millones de pesos que tiene el ayuntamiento para obra. No le alcanza. No le alcanza. Entonces, mantenimiento a las unidades deportivas, a los edificios, deben de darle obviamente mantenimiento. Y hay 2 toros Miuras para esta administración, que es el agua potable y es la inseguridad. Se nos están abatiendo los pozos de manera alarmante y la presa cada día está más asolvada. Y tenemos problemas de la fábrica de agua, la principal fábrica de agua, que es Santiago Undameo, en donde se está talando de manera impresionante y en donde se están plantando el aguacate, que no genera agua, sino que chupa agua al respecto. Se está asolvando. La línea de conducción de agua potable está aguachicoleada, ¿sí? En el momento que se nos fracture verdaderamente esa red, Morelia va a tener un problema tremendo. El Cerro del Águila, que nos da agua para la Mincita, obviamente también desforestado. La mancha urbana que va creciendo y todo eso, están agotando los mantos freáticos y obviamente también a la presa de la Mincita. Entonces es un problema mayúsculo. Y yo no conozco ninguna población en el mundo que viva sin agua. A más de 1 millón de habitantes, que se nos colapse el sistema hidráulico y verán lo que va a pasar. Las fugas de agua que tenemos, claro. El problema de las inundaciones. Y el tema de Loapas, el tema obviamente de las finanzas de Loapas. Todas esas cosas es un problema muy complicado el agua. Y el otro es la seguridad. Y en la seguridad, que es un problema estructural, hay funcionarios que han dicho que en 6 meses iban a resolver el problema de Apatzingán, Uruapan y Morelia, ¿sí? Pues son balardonadas de campaña, en realidad. Pero es un problema estructural, es lo que deben de entender. Y si no es todos juntos, ciudadanos, gobierno municipal, estatal y federal, esto no se va a resolver. Aquí hay cerca de 5 cárteles operando en Morelia. Y va creciendo esto. Entonces, se debe de, con humildad, con sencillez y con inteligencia, el presidente municipal poner de acuerdo con el nuevo gobernador. Y dejar de lado los temas políticos, partidistas. Se debe de despolitizar, pero se debe despolitizar, pero sí en serio el problema de la seguridad. Y finalmente la administración pública es técnica, ¿no? O sea, y yo creo que sí, y yo creo que con el nuevo gobernador va a ser empatías, porque Alfonso quiere crecer, quiere continuar su carrera política, es una segunda oportunidad que se le dé, y obviamente que los morelianos vamos a ser más rudos y más críticos en esta segunda administración. Porque además el electorado, si me permite hacer el paréntesis, el electorado particularmente de Morelia es muy difícil. Sí, lo hemos visto a lo largo de la historia. Ningún partido ha logrado perpetuarse en el poder. El elector de Castilla es la única capital de estado que ha tenido 5 alternancias. PRI, Morena, PAN, PRD, Independiente. 5. Es increíble. Es la única capital del país que ha tenido esa alternancia. Por eso es muy noble también la población. Cuando te entregas, cuando lo recibes. Un presidente municipal que no reciba en audiencia es mala señal. Se deben de abrir. Nosotros todos los miércoles y diarios tenemos las puertas abiertas.
Entonces, deben de estar con eso. Si no resolver todos los problemas, pues sí, para que les expliquen por qué no. Pero además también, hasta para ayudar junto con ellos, hombre, en sus problemas. A veces, pero hay que recibirlos. Licenciado, a veces el ciudadano lo único que necesita es que alguien lo escuche. Por supuesto. A veces uno no le puede resolver porque son temas mayúsculos, pero él simplemente... Pero si le explicas, lo atiendes, sale la gente... De ser humanos, de ser empáticos, claro, eso la gente te lo agradece. Claro. Y ahorita que comentaba ya el tema de la sinergia que debe haber entre el gobierno municipal de esta capital con el gobierno entrante, y al margen de que todavía nos encontramos ahí, obviamente también en la expectativa de lo que define el Tribunal Electoral con este, digamos, litigio que se está resolviendo. Licenciado Fausto, yo quiero preguntarle, pues, ¿qué le recomendaría usted al nuevo gobierno, independientemente de esto que define el tribunal, cuál vaya a ser? Pero ¿qué recomendaría usted? Sobre todo, comentaba hace un momento el criterio que se debe aplicar en la definición de un equipo. Pues desde el equipo de transición hasta el equipo que va a definir obviamente cada posición. Más que recomendar, sugerir y transmitir nuestras experiencias. Perdón, pero uno... Porque al final de cuentas, disculpe, la agenda es pública. Los claro, retos son los mismos. Claro. Al margen de quien llegue y como sea y del partido que sea, digo, el Estado no se resetea, son los mismos retos y las mismas necesidades, ¿no? Perdón. No, pero bueno, pues lo primero que sugerirles es que no sean frívolos, que sean responsables, que si les gusta tomar, pues lo hagan los fines de semana. Y que no sea público. Y que, es decir, pero además que sean honrados y que tengan mucho cuidado en el gabinete. Es muy importante. Todos los más insignificantes miembros del gabinete, empleado legal, etcétera, debe ser gente capaz y con capacidad de empatía con la sociedad. Necesitan revisar la relación con los sindicatos, porque luego califican a un gobierno por la atención que les dan el más mínimo empleado de gobierno. Entonces, deben obviamente también crear esa conciencia con los sindicatos, que luego no se da. Hay áreas muy corrompidas, hay áreas muy difíciles en donde el trato es de inconformidad con los ciudadanos. Entonces, y la relación que pueda tener el gobernador con los presidentes municipales. Yo aspiro que aquí en Morelia, que es un cuarto de la población del estado, ¿verdad?, exista sencillez, inteligencia, humildad, disposición de Alfonso Martínez para con Alfredo Ramírez, que yo creo que va a ser el gobernador. Eso es lo que yo deseo. Y obviamente también, por contraparte, del gobernador, pues que se deje escuchar, que exista la empatía para resolver los problemas de seguridad. Es injusto cómo le cargan la mano al Estado, la Federación, y el Estado a los municipios. Un gobierno municipal con 10 elementos de policía, ¿qué puede hacer ante la delincuencia organizada? Hay municipios que tienen tres policías. Y mal pagados. Sí. Es decir, no ¿cómo se les exige a los presidentes municipales, esos policías, que expongan su vida por 10,000, 8,000 pesos mensuales? Hombre. Entonces, es un problema, vuelvo a repetir, estructural, inclusive es mundial. Si Rusia no le corta los brazos a la delincuencia organizada que hasta allá se extiende, si en Europa, si en América, si no se conjunta todo el mundo, es un problema estructural que está creciendo de forma brutal. Y aquí, pues mínimo, la empatía que tengamos entre todos, gobierno federal, estatal y municipal. Deben de ser inteligentes, humildes, los presidentes municipales. Pero a ver, la delincuencia organizada, ¿cómo la puede atajar el Estado? Sí, es global. Pues es global. En nuestra administración, es decir, nos decían, ¿por qué estás dejando crecer las autodefensas? ¿Y las armas de dónde vienen? Pues pasan por nuestras aduanas. ¿Y quién maneja las aduanas? Por la Federación. Y financieramente, ¿de dónde se nutrían fundamentalmente? Pues de la clandestinidad de las minas, de las cuotas que cobraban. ¿Y por dónde sale el mineral? Pues por las aduanas también de Hacienda, en donde Hacienda y todo eso. ¿Quién maneja obviamente los recursos naturales? Pues obviamente Semarnat, allá, en fin, es injusto. Y que los estados también le carguen la mano a un municipio, es injusto.
Oye, aparte el municipio, ¿para dónde le corre? Sí. ¿Qué hace? No, o sea, ¿a quién le pide ayuda? Totalmente acotado. ¿A quién le pide ayuda? Y además nos encontramos en esta etapa del gobierno federal en una política que el presidente ha determinado que es para él la adecuada. Habrá quienes piensen otra cosa, no sé usted, licenciado Fausto, pero esta política de los abrazos, no balazos y de permitir prácticamente que se maten los criminales, me parece que no ha sido tampoco la más acertada. Estoy de acuerdo. Estoy totalmente de acuerdo. Ahí no hay vuelta de hoja, se debe aplicar la ley, punto. Y para eso está el Estado. Es decir, la ley, si no es coercitiva, no puede ser ley. Como me decía precisamente ayer el maestro Marco Antonio Aguilar, no puede haber, debe ser coercitiva. Es decir, que el abuso de la fuerza, que el uso irracional, etcétera, etcétera, es otra cosa, ¿sí? Pero se debe aplicar. Es impresionante a dónde ha llegado el ejército mexicano por instrucciones. Sigue siendo un ejército muy disciplinado, afortunadamente. Pero es patético ver en Aguililla que no actúen los soldados frente a ese problema tan serio que, sobre todo, pues, las armas que traen, hombre. Bastaría nada más con eso para que interviniera en automático el ejército. Quien norma, obviamente, las armas es el ejército. Entonces, es patético lo que está sucediendo en Michoacán, ¿verdad? Y que obviamente se debe de resolver con inteligencia. Yo espero que Alfredo Ramírez se ponga de acuerdo con el presidente municipal también, tengan la humildad, la inteligencia. Por el bien de Michoacán, ¿no? Nada más. Sí. Y yo siento que Alfredo lo puede resolver. Es decir, al margen de lo que digan los tribunales electorales, si él es el gobernador, yo creo que es una gente honrada, no es frívolo, ¿sí? Le falta experiencia en muchos ángulos, que tenga un buen equipo, obviamente, de gobierno, que se fije muy bien, muy bien. Y que no se deje imponer por la federación ni la presidencia. Y es que yo creo que ni siquiera se lo esperaba tener la gubernatura en sus manos todavía hace algunos meses, ¿no? Las circunstancias políticas lo llevaron. Sí, porque venía de candidato él a la mismo, alcaldía. un candidato de bomberazo, Sí. y hoy lo tiene en esta situación, ¿no? Bueno, Maquiavelo hablaba de la fortuna, ¿no? Que es la suerte. Yo antes decía que en la política había que tener ciencia, paciencia, constancia y circunstancia. Y ahora ya vi que las tres primeras no sirven. Es la circunstancia y la suerte. Oiga, licenciados, pues ya vamos a participar de los temas de ciencia política y de derecho, que sin duda con ustedes estaría excelente. Pues yo creo que vamos ya concluyendo, mi querido Adán, licenciado Fausto, muchas gracias. Comentarle que estamos en la casa del poeta michoacano Sansón Flores. Extraordinario. ¿No? Por acá, agradecerle públicamente a nuestro buen amigo Héctor Ignacio Tenavenses, actor, promotor cultural, que está rescatando esta casa. Muchas gracias, Nacho, y felicidades. Platícanos de los cuadros que tenemos aquí. Sí, claro, son 2 cuadros en gran formato. Es Sofía Biotkun, que es una artista visual venezolana que hace unos trabajos maravillosos, no nada más de pintura, sino también de joyería. Es un talento que se estableció aquí en Morelia ya hace más de 15, 20 años. Y tu hermano, por favor. Aquí está un trabajo también de Claudio Tena, de Clotter, Alex Clotter artísticamente. Uno de varios cuadros que también ha hecho, aparte es diseñador gráfico, artista visual, también todo el sentido de la palabra, escultor. Oye, ¿qué planes tienes para esta casa, Nacho? Mire, pues en realidad viene siendo una casa cultural. Lo importante es activarla con cultura y arte, hacer pláticas relacionadas, lecturas poéticas, dramatizadas, teatro en corto, teatro, microteatro. Es como una casa de convivencia, de convite. Lo importante es que sea mantenida con ese tipo de actividad que es noble y formativa para todos. Oiga, don Fausto, y quiero presumirle que mi amigo Nacho y Juan Medina, tu socio, Sí, claro. están remodelando esta casa con sus propios recursos, de su bolsillo. Sí. De lo que Nacho ha obtenido como actor. Ahorita se va a presentar de nuevo en la obra de Sansón, por favor. De su propio recurso lo están haciendo. Entonces, creo que es algo que hay que enaltecer, el hecho de que como ciudadanos estemos haciendo cosas. Yo en mi esfuerzo periodístico, bueno, aquí con el apoyo de amigos como ustedes, estamos haciendo esfuerzos independientes
Y la sociedad se está moviendo, don Fausto. Y porque luego Estamos parece haciendo también que la cosas cultura queda no como que una son de los las del ámbito del prioridades gobierno o que es del ámbito de los exclusivo del gobiernos. gobierno, cuando no es así. Así ¿no? es. Sí, realmente debería ser una iniciativa personal, ¿no? Como un hábito y en costumbre compartirlo con amigos, familia. Y es para eso sirven también los centros culturales, este tipo de espacios, que de alguna manera no nada más se trata de platicar por hacerlo, sino de convivir con el arte, al final de cuentas, Hay ¿no? que Es algo hacerlo. muy importante. Pero sí, Pues la parte muchas inclusiva gracias. aquí también es importante, con Juan Medina precisamente acabas de mencionarlo. Se llama Poéticas Incluyentes, La aquí, casa. Casa Cultural. Esta casa así se va a denominar para que nuestros amigos que nos están viendo se vengan a dar una vuelta. Ya cuando... Vamos acá está Juan ya- Medina precisamente. Juan Medina, Hola. ¿cómo estás? Con Juan, el gusto de saludarte. pásale aquí a cuatro, Pásale, Juan, pásale. para que Bonito. saludes aquí a la audiencia que nos está viendo. Felicidades, Nacho. Felicidades. Bueno, pues vamos a concluir y Gracias. también le tenemos un obsequio, está medio pesado, porque vamos a mostrar lo justo que le mandan nuestros amigos productores de Muchas Slow gracias. Food, Gracias. los mercaditos orgánicos, Sí. productores que pues le mandan este obsequio con mucho cariño, don Fausto. Saludos, por favor, y mi agradecimiento. A mi amiga Mariana Hernández y a toda la red de Slow Food, muchas gracias. Chicos, aquí le mandan Panqué. productos, panqué, papitas, café, Chiles. rompope, miel, canela, jamaica, bueno, hay muchas No, cosas pues qué banquete. para que por favor consuman a esta red de mercados orgánicos, de mercados locales. Es un esfuerzo también ciudadano. Muy importante. licenciado. Bueno, pues hay que premiar lo que está haciendo aquí Nacho y Juan. Obviamente hay que aplaudirlo, ¿verdad? Es una doble satisfacción. Yo creo que para ellos, el que con recursos propios, con esfuerzo propio y con su capacidad, obviamente estén montando esta casa. Felicidades. Muchas Felicidades. gracias. Licenciado, pues agradecerle mucho. Al contrario, muchas la gracias. oportunidad de platicar con ustedes. Esperamos que no sea la última vez que podamos platicar. Yo creo No, que a hay la tantos orden. temas, de verdad. A la hora. Se fue el tiempo muy se rápido, va el le tiempo agradecemos mucho. rapidísimo. No, gracias, Como siempre, la disposición que tiene Ya, usted. ya con los de la historia, que le tocó vivir a don Fausto, que pues muchas veces se deja como a la interpretación, a adivinanzas, ¿no? Que nadie conoce pues, realmente qué fue lo que ocurrió, pero usted estuvo en el lugar de los hechos. Parte de la historia Y viene en reciente y directo. si no conocemos la historia reciente no nos explicaríamos muchas de las situaciones que estamos viviendo actualmente. Por Entonces, supuesto, muchas gracias. por supuesto. Muchas licenciado gracias, Fausto. licenciado. Gracias a Y que ustedes. su salud siga Y le mejorando. deseamos éxito al próximo gobernador, le deseamos éxito a Alfonso Martínez, obviamente, la capital de nuestro estado, a la que quiero mucho y estoy muy agradecido, y obviamente a ustedes. Y que les vaya muy bien a todos. Gracias, licenciado. Gracias. Gracias. Adán, muchas gracias. Estrellita, al contrario, un honor. Y un Gracias, placer. de verdad. Muchas Gracias por apoyarme en este No, al contrario, es nuestra nuevo iniciativa. proyecto, en esta iniciativa. El campo de la comunicación es tan amplio que podemos hacer muchísimas cosas. Oye, amigo, Muchas gracias. y aparte en temas de digitales, bueno, pues tenemos un amplio campo donde cabemos todos, Adán. Efectivamente. Cabemos todos y hay que ser Totalmente aliados. de acuerdo. Ricardo, muchas gracias también Gracias, por la Ricardo. producción. Y nos despedimos a todos los amigos. Muchas gracias por haber visto esta entrevista. Por favor, háganos sus comentarios a través de nuestras redes sociales. Recuerden que soy como Estrellita Fuentes, analista. Y Adán García, director de Primera Plana. muy bien, nos despedimos. Muchísimas gracias. Hasta luego. Hombre, pues muchas gracias. No, hombre, al contrario. Es Me el tuyo. encantó